¿Quieres aprender a dibujar como un profesional? Apúntate a mi nuevo curso de dibujo artístico a lápiz. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del vídeo. Gracias. Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar un lindo paisaje utilizando tizas pastel. Voy a comenzar entonces con una tiza pastel color verde, un verde pantanoso. Voy a trabajar la ribera de un río, de un pequeño río que va a estar ubicado aquí en este paisaje, con esa forma muy básica. Por acá entonces van a haber árboles, donde está digamos que este color más rojizo. Y voy a empezar a aplicar un color crema al fondo. Voy a empezar a aplicarle un color típico, por ejemplo, que podemos ver en la piel humana. Después le agregué un rosado muy tenue, con mucho blanco, y los mezclé ambos. Perfecto. Por este sector entonces voy a agregarle la tiza pastel de color celeste, ¿ya? Y la voy a mezclar con tiza pastel gris, para obtener entonces un tono grisáceo, pero también digamos con algunos matices similares al azul, que en este caso sería un celeste, de manera de generar alguna especie de fondo. Voy a agregarle un poquito más de potencia por este sector y lo voy difuminando, todo con nuestras manos. Muy bien, entonces aquí tendríamos la base ya para empezar a trabajar el dibujo. Voy a comenzar a utilizar entonces un color que básicamente podríamos definirlo como un rojo y un rosado. Ok, empezamos a agregar esta tiza pastel de una forma un poquito aleatoria y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es esto? Que parece casi sangre. Bueno, van a representar árboles, tal vez ciruelos o no sé qué tipo de árbol, pero un árbol con hojas de este color. Le agregué un púrpura, de fondo, que la cámara lo percibe casi como un azul, pero no, es un púrpura realmente. Y los mezclé ambos, y luego empecé a difuminarlos. Mira, para lograr ese aspecto más fantasmal, por así decirlo. Excelente, ya tendríamos entonces esa forma que está casi flotando en el aire. No se preocupen que después lo vamos a detallar todo bien. Por aquí más cerca en el primer plano, digamos que la ribera del río, lógicamente, va a tener básicamente verde. Va a tener verde que va a consistir en este verde pantanoso, en un verde más intenso, más oscuro, y un verde mucho más brillante, más, si se quiere, fluorescente, que es un verde finalmente con muchísimo amarillo. Le agregué también lápiz carboncillo para darle una especie de sombra en la zona izquierda del pasto, justamente donde entra en contacto con el agua. Voy agregando el verde así, de una manera muy relajada, y voy difuminando encima. Después voy a empezar a agregarle este rojo. El rojo, cuando lo combinamos con el verde, lógicamente tiende a oscurecerse muchísimo, y para poder ver realmente el rojo real, tendríamos que no haber oscurecido el fondo, es decir, no haber agregado el verde. Por lo tanto, queremos decir que el rojo siempre va a estar más oscuro de lo que verdaderamente es. ¿Ya? O sea, si agregáramos el rojo en algún lugar que estuviese blanco, sí se vería un rojo mucho más puro. Aquí se ve un poquito contaminado por los colores, pero no importa, porque estamos trabajando con tizas pastel seco, así que es muy difícil lograr un efecto mejor que esto. En este caso, en esta sección, vamos a trabajar los troncos de los árboles que van a sostener estas hojas que trabajamos anteriormente con el púrpura, digamos que el violeta. Ya, así que vamos trabajando con los troncos. Los troncos se los recomiendo realmente que utilicen el lápiz carboncillo. El lápiz carboncillo, por el hecho de que es bastante pequeño, marca muy bien el trazo. Y si utilizaran quizás la tiza pastel negro, les quedaría muy ancho y es muy fácil de que realmente se manche todo el dibujo. Por lo tanto, no recomiendo su utilización, por lo menos en esta parte en específico. Por aquí voy a agregarle un tronco más grande, mucho más largo, que va tomando esta dirección muy bonita, casi como que va cayendo, ¿no?, al río que todavía no es río, que es un espacio en blanco, pero después ya le vamos a agregar el celeste.
Rellené este tronco con el lápiz carboncillo y también con una tiza pastel café para darle un poco de toque más rural, para que se vea un poquito integrado a un color más real, que no sea solamente el negro. Por aquí voy a agregar otro tronco también más ancho que los que están en el fondo. Lo empezamos a rellenar. Fíjate bien que no lo relleno totalmente perfecto desde el principio, sino que lo hago de una manera muy esquemática y después lo vamos a ir perfeccionando. Entonces en la zona superior le podemos ir agregando más ramitas para que también se vayan integrando a los troncos. Por aquí voy a trabajar justamente un tronco, como lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en este caso va a ser muchísimo más grande, va a ser un tronco que sí se va a robar un gran protagonismo dentro del dibujo, porque claro, además es un tronco que está más cerca a nosotros, como espectadores de la obra. De manera que el tronco tiene que quedar más grueso y más alto. Y vamos sacando estas ramitas que salen hacia todos lados. A medida que los elementos se van acercando a nosotros, también van bajando respecto a la línea del horizonte. Para que también veas ese efecto, observa que mientras más lejos están más arriba, mientras más cercano más abajo. Es un efecto que, bueno, puede parecer lógico, pero muchas veces se pasa por alto. Así que para que lo anoten también. Vuelvo a pasar la tiza pastel café encima del color negro para darle un poco de más realismo, ya que no se vea tan frío el dibujo. Le agrego más carboncillo justo en la ribera del río. Justo en la ribera. Perfecto, vamos así, de a poquito. En todo momento estamos utilizando un papel Fabriano Sketch de 90 gramos. Un papel de grano fino, pero que también es cierto que dentro de, digamos que lo fino de su textura, igualmente nos permite realizar este tipo de dibujos con bastante facilidad, a pesar de que no es el papel más adecuado tampoco, ya, porque es muy delgadito. Ahora lo que voy a agregar será las hojas principalmente del árbol que está más cerca a nosotros. Este árbol va a robarse un gran protagonismo, como les comenté, y no solo por el tronco, sino que por las hojas, porque además ya no son púrpura ni violeta, sino que ahora son totalmente rojas, son un rojo vivo. El rojo podemos ir agregándolo encima. Podemos ir tapando, de hecho, el color púrpura de los árboles del fondo, no importa. También podemos tapar partes del mismo tronco del árbol. No va a haber ningún problema. Le vamos agregando ramitas así, con toques muy suaves, muy rápidos también y precisos. Al estar trabajando con la técnica de las tizas pastel o lápices pastel, no importa, sería lo mismo, siempre tenemos que comenzar desde atrás hacia adelante. Por lo tanto, por eso que agregamos en la zona superior de la hoja este fondo de color crema, que es básicamente un amarillo con muchísimo blanco. Después más abajo este celeste con el gris para darle esa atmósfera de profundidad. Y después más adelante los árboles y el pasto y la ribera de nuestro río. ¿Te das cuenta? Es decir, siempre hay que trabajar ordenadamente para conseguir un buen resultado. Por el sector izquierdo voy a agregarle también árboles, así que voy a coger también la misma tiza pastel que utilicé en el caso anterior. Comenzamos entonces con esta especie de rosado. Después le agregamos el violeta, que aquí apenas se alcanza a ver, que más pareciera un azul, pero no, es un púrpura. Ya, ahí lo difuminamos. Voy a agregarle celeste al río. Celeste, pero no lo vamos a dejar así, sino que también le vamos a agregar el gris, para que se vea un poquito más oscuro, más opaco. No quiero robarle tanto protagonismo a los árboles, que es lo principal, digamos, en este dibujo. Y la idea es que el agua no tenga un color tan potente, sino que acompañe directamente al pasto, a los árboles y a los troncos. Voy agregando aquí
y difuminando con el dedo. De hecho, prácticamente todo el dibujo lo he difuminado solo con los dedos. Porque claro, es un dibujo bastante abierto, bastante sencillo, entretenido y nos podemos dar ciertas libertades. Toda vez que tenemos este difuminado de los árboles con el púrpura encima, vamos a agregarle lo mismo que hicimos en el lado derecho, los troncos. Los troncos utilizando nuestro lápiz carboncillo. En este caso es un lápiz carboncillo Faber-Castell. Podrían utilizar Prismacolor, no importa, o cualquier marca que ustedes tengan a su disposición. Lo importante es que la mina esté bastante definida para que el trazo les quede preciso, porque si no les va a quedar manchado y poco estético. Voy perfeccionando, oscureciendo algunas partes. También podemos ir repasando todas las veces que queramos el dibujo, recordando también y teniendo en cuenta que hay un límite, que está el límite de saturación del pastel, que es cuando agregamos demasiadas capas encima del papel y no logra después absorber todo el grafito. Por lo tanto, no empieza a absorber el pigmento, por lo tanto, este empieza a desplazarse en cualquier sentido y es imposible seguir trabajando. Así que tampoco hay que excederse nunca. Por acá voy a agregarle los reflejos de los árboles, que vamos a poder verlos en el agua. No van a ser reflejos cristalinos perfectos, sino que le vamos a dar este toque artístico de difuminados. Si bien es cierto también que los árboles ya están difuminados, ahora los vamos a hacer aún más, ¿ok? Para diferenciarlos, para que no parezca simplemente un espejo. Definitivamente el agua no está quieta totalmente, sino que tiene que haber algún tipo de movimiento, y para representar de mejor manera este espacio vamos a difuminar todavía más los árboles. Ya van a ver cómo. Agregamos entonces las mismas tizas pastel, pero mira, las voy a difuminar aún más. Entonces las vamos integrando prácticamente con el agua, con el celeste. Las vamos integrando y queda muchísimo mejor. ¿Te das cuenta? Aquí le agregué entonces los troncos de los árboles. Perfecto. Y voy a agregarle directamente entonces ahora algunos reflejos del agua. Algunos reflejos, básicamente brillos, por así decirlo, del sol, luces y sombra, con la tiza pastel blanca encima de manera horizontal, justo ahí en el río. Perfecto, ya quedaría bastante bonito el dibujo. Quedó, digamos que bien, se trabajó de buena forma. El resultado es aceptable, pero voy a seguir agregándole algunas cositas. Podemos seguir mejorándolo aún más. Mira, lo que voy a hacer ahora en este momento exactamente consiste en seguir perfeccionando los troncos de los árboles. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tomamos nuestro lápiz carboncillo, que en este caso ya está muy pequeño, pero aún así se puede utilizar, y empezamos a reforzar las ramitas, porque claro, como les comenté al principio, no rellené los troncos perfectamente, sino que también los dejé como con espacios en blanco. El borde quedó un poco irregular, pero ahora no. Ahora ya nos encargamos de que todo quede muy definido, todo quede muy clarito, de que se vea realmente la diferencia de color, la diferencia de oscuridad y elementos de ese estilo. Agregué muchísima sombra también al área que rodea directamente el río, a la ribera, ¿ya? Y fui perfeccionando. Para, por ejemplo, los troncos del fondo tienen que ser más tenues, así que tomé el esfumino muy grande que tengo, uno de los que tengo, porque realmente me compré un pack en donde venían muchísimos, y empecé a desplazar el carboncillo para que se ablandara un poco el trazo, y después cogí el lápiz pastel blanco y repasé encima de los troncos del fondo, para que claro, se vean más tenues que los troncos que están aquí en el primer plano. Si ustedes son observadores van a ver que los troncos del primer plano son muy oscuros, los del lado derecho, que les estoy diciendo, muy oscuros, muy marcados, y los que están en el fondo se ven muy sutiles, claro, por este efecto atmosférico, este efecto de profundidad que es muy notorio sobre todo en el dibujo de paisajes de campo abierto, por el hecho de las grandes distancias.
Es un efecto que normalmente no vemos en otro tipo de dibujos. Voy a agregarle también más hojitas, más hojas, con la tiza pastel roja. Vamos agregando más marcas, por aquí, por allá, elementos sencillos. Les puedo comentar que esta es una obra que no es original mía, sino que la encontré en internet. No sé realmente quién es el autor, pero para que sepan también de que no la estoy creando, para que no piensen eso, sino que dije, oye, quiero dibujar algunos paisajes y puse en Google, escribí paisajes, pinturas. Y seleccioné bastantes pinturas para más o menos intentar replicar el efecto de la pintura, ya sea acrílico u óleo, para, digamos que, intentar replicar el efecto con las tizas pastel. A ver qué tan difícil era. Y claro, el efecto no es exactamente el mismo, porque los materiales lógicamente no son iguales, pero sí se consigue un resultado muy interesante, muy atractivo, y por eso he decidido hacerlo y subirlo al canal para que ustedes puedan también intentar dibujarlo. Abajo, en el río, justo encima del río, agregué estas hojitas, que claro, representan hojas que lógicamente se están cayendo del árbol y que quedaron ahí depositadas encima del agua, que también le da un toque muy bonito, le da un toque de integración prácticamente, porque integramos los árboles al agua, ¿ya? Además del mismo reflejo que ya habíamos hecho con anterioridad. Por eso que es bueno que nosotros veamos el dibujo como un conjunto, veamos la obra como un todo, no como un elemento distinto, no como cada objeto en su individualidad, ¿ya? Sino que todo trabaja absolutamente al mismo tiempo y se producen efectos muy bonitos, efectos ópticos, efectos de luces, sombras, todo ese tipo de cosas. Así que mira, ya vamos agregando las últimas cosas. Algunas cositas por aquí, por allá. Voy agregando más sombra. Sí que es cierto también que el dibujo quedó bien oscuro, sobre todo lo que podemos ver en el primer plano. Si ustedes, por ejemplo, quieren resaltar alguna parte más, pueden utilizar la tiza pastel blanca, que sería recomendable para quitar un poquito esa oscuridad, si es que a ustedes no les gusta. Y si no, también podrían utilizar otras tizas pastel, quizás no la blanca, sino por ejemplo un color mucho más brillante. Ejemplo, el amarillo. El amarillo, que es mucho más brillante que el rojo este opaco que quedó en ese sector. Sin embargo, a mí el resultado sí me convence, porque la idea no era hacer un efecto tampoco exactamente igual al de la obra original. O sea, en general me gusta copiar más que todo la forma básica, pero después el resto del dibujo hacerlo por tu cuenta, ir improvisando, ir creando, porque tampoco somos impresoras. ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo exactamente igual que una imagen o que otra pintura? ¿Dónde está la creatividad de uno? Así que le fui también agregando alguna especie de toque personal, si se quiere. Y mira, de hecho justamente le agregué la tiza pastel amarillo para darle también ese aspecto distinto. Estoy perfeccionando y remarcando los reflejos de los troncos. Y claro, también si somos observadores y analíticos, nos vamos a dar cuenta de que realmente estos reflejos de los troncos no son perfectos ni nada por el estilo. En absoluto. Lógicamente, cuando trabajamos una pintura, sobre todo cuando se trabaja pintura al óleo o pintura en acrílico, se generaliza demasiado, sobre todo en el óleo, ¿ya? Pero en la pintura en general se tiende a generalizar, es decir, tú no trabajas un elemento de manera individual, sino que das la sensación de que hay muchísimas cosas simplemente con una mancha. Quizás no vas a hacer en un bosque, por ejemplo, te estoy comentando, que sería lo más tangible aquí, no vas a hacer árbol por árbol, sino que vas a tomar una mancha y la vas a desplazar y después vas a trazar líneas verticales y diagonales para representar los troncos. ¿Te das cuenta? Ese es el punto al que quería llegar, o sea, tendríamos que ser realmente, no lo sé,
muy poco prácticos para hacer cada elemento de por sí muy separado. ¿Ya? O sea, hay que optimizar el tiempo. El tiempo es un tesoro hoy en día y hay que saber también utilizarlo a nuestro favor. Le agregué una sombra justo debajo de las hojitas que estaban depositadas aquí en el agua y le estoy agregando también este reflejo difuminado que representa las hojas rojas que podemos ver arriba del árbol. Evidentemente no se ven totalmente rojas, sino que se ven más opacas, al igual que sucede con los árboles que están más púrpura, porque esta especie de matiz se mezcla un poquito con el agua. Quise integrarlos y además de que es muy difícil no evitar este efecto con las tizas pastel seco. Recordemos que la tiza pastel, el funcionamiento es muy distinto a la pintura. En ese sentido, claro, se pueden conseguir resultados parecidos, pero la tiza pastel funciona con la superposición de capas y se mezclan. Las capas se mezclan entre sí. En la pintura, tú puedes esperar a que se seque y aplicas encima sin mezclar. Esa es la principal diferencia. En la tiza pastel, realizar ese mismo efecto es prácticamente una labor imposible o muy difícil, así que el procedimiento es un poquito distinto. Pero mira, arreglé ese detalle y ahora voy a agregarle un poquito más de rojo en este sector verde, que claro, va a representar la gran cantidad de hojas que van a estar también encima, que se han caído de nuestros árboles. Le agregué algo también de blanco en alguna especie de borde en los troncos para darle también un brillo especial. Y así finalmente nos queda nuestro dibujo, muy sencillo de hacer, muy entretenido, bonito y rápido. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior. También tendrán el enlace en la descripción a mi curso de dibujo con un 51% de descuento. Y nos vemos mañana. Chao.